Bueno, como usted sabe, así lo he dicho desde hace mucho tiempo, yo estoy a favor de que las mujeres tengan el derecho de interrumpir un embarazo de manera voluntaria, pero también estoy a favor de la llamada objeción de conciencia, es decir, que los médicos, los enfermeros, se rehúsen a hacer este procedimiento, a realizar un aborto por sus creencias personales. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos derechos debe de prevalecer? ¿Qué debemos de hacer al respecto? Y le comento este tema porque presente en los últimos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México ha discutido los dos temas, tanto la descriminalización del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, como el tema de la objeción de conciencia. No me voy a meter al tema legal, el cual desde luego estaremos analizando, sino que ahora busqué a Arnoldo Kraus, él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana del Colegio de Bioética y, como sabemos, pues un gran experto en este tema bioético, que a mí en lo personal, como sabes, querido Arnoldo, me encantan estos temas y me encanta tenerte de regreso aquí en La Hora de Opinar. Buenas noches. Gracias, Leo, por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Oye, está muy interesante este tema de la objeción de conciencia, que por cierto no es un tema nada más que está ocurriendo en México, sino el otro día leía también en España, tienen el mismo problema, en Italia, en fin. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, Leo, es un tema viejo y con lo que empezaste tú a decir, y la ética por eso es interesante, porque nunca hay una respuesta universal en la ética. No es fácil inclinarse por un sí o por un no. Y yo siempre trato de decir que lo que se debe hacer es individualizar. Y en efecto, el tema es viejo, no es un tema nuevo, Leo, y yo diría que empezó, no será quizás el momento de hablar, con objeción de conciencia hacia las fuerzas militares. Así es. No hacia lo individual. Ahora, claro, el tema en boga es, como tú lo dijiste, lo que ahora está haciendo nuestro gobierno, intentando despenalizar el aborto en forma generalizada, y de ahí el tema de objeción de conciencia, Leo, que también es un tema muy complicado, ya lo dejaste entrever tú, porque aquí lo que hay que hacer es permitir la individualidad del médico, por supuesto la individualidad de la persona que lo está pidiendo y saber cuál es la posición de las instituciones. Con eso abro el panorama, Leo, y escucho tus dudas. Bueno, déjame empezar con la primera duda, porque leía el otro día, de hecho hace un par de días en el New York Times salió un artículo muy interesante en donde decía, por ejemplo, en España no solamente el aborto está despenalizado, sino está legalizado. Las mujeres tienen el derecho de interrumpir el embarazo, creo que hasta las 14 semanas. Sin embargo, hay regiones enteras en España, Arnoldo, en donde no se pueden realizar un aborto porque todos los médicos, enfermeros, en fin, de esos lugares, no lo quieren hacer por un tema de creencias personales. Lo que se llama objeción de conciencia. Sí. Y la objeción de conciencia en forma personal habla de cuestiones religiosas y morales, no de cuestiones profesionales. Y aquí es donde entra el dilema importante, Leo. Si acaso los médicos tienen que declarar si son objetores de conciencia, Leo, y abro un paréntesis grande, no solo es el aborto, habrá que hablar de eutanasia, habrá que hablar si quieres o no tratar a un paciente con VIH, habrá que hablar de discriminación, habrá que hablar de homosexualidad si quieres o no tratar a un paciente, porque el problema es bastante mayor que el aborto. Ahora, repito, estamos hablando de aborto por lo que sucede en México. Aquí lo interesante, y yo creo que lo que debería plantearse, que no lo ha hecho la Suprema Corte, es saber si se tiene derecho o no a preguntarle al médico si es o no objetor de conciencia y si el paciente tiene el derecho o no de saber si el médico es objetor de conciencia. Y, por último, si la institución a la cual trabajas, sobre todo instituciones gubernamentales, tienen el derecho de hacer un listado de los médicos que son objetores de conciencia, porque la objeción de conciencia también se puede malinterpretar y ser sujeta a discriminar. Yo como objetor de conciencia no trato, vamos a hablar del caso de Guanajuato, a mujeres indígenas, pobres, estigmatizadas, analfabetas, y hay muchas en la cárcel, supuestamente por objetores de conciencia, que las delataron y dijeron que habían tenido abortos
inducidos Sí. cuando no fue cierto. Entonces es un tema muy complicado y yo creo que el quid o lo importante y lo que tendríamos que tratar de dirimir ahora es estas preguntas que hice. Pues a ver, ahora sí que te las regreso, Arnoldo. Vamos con la primera. ¿Deberían de ser obligatorio que los médicos dijeran yo soy objetor de conciencia? Bueno, es una pregunta igual, complicada, le voy a tratar Sí. de responderla. A mí me gusta mucho hablar de la autonomía y de la defensa de las personas Sí. en cuanto a declararte como un ser autónomo. Yo me declaro un ser autónomo, libre pensador y así quiero actuar. Y así actúo en general. Yo pienso, y me imagino que habrá opiniones en sentido contrario, de que los médicos sí deben de declarar si son o no objetores de conciencia. Ok. Y a renglón seguido, después de declararlo, tienen que declarar que tienen la obligación, en caso de no querer o no poder, hay que agregar algo, Leo, no cualquier médico, yo entre ellos, puede hacer un aborto, un legrado, eso lo hacen especialistas, ginecólogos, algún Sí. cirujano en general, pero yo sí creo que el médico tiene que declarar si es o no objetor de conciencia. Pero a ver, ahí tú decías, esto va más allá del aborto y puedes siempre buscar nuevas fronteras. Tú decías VIH, a pacientes de VIH o el tema de la eutanasia. ¿Qué tal un doctor macho que no quiere tratar a las mujeres? O sea, ¿dónde pones la línea, Arnoldo? Sí, la línea yo creo que se puede poner y yo creo que la institución que no tiene un poder suficiente sobre los médicos para dividirlos en objetores o no de conciencia, pero yo creo que sí se debe de conocer que si un médico es macho, como tú dijiste en este caso, y no quiere tratar a un paciente homosexual o no quiere ponerle un catéter a un paciente que tenga VIH porque considera que es homosexual y que así adquirió su enfermedad y lo niega, debería la institución y el médico objetor de conciencia tener la obligación de buscar a una segunda persona, porque también hablamos en ocasiones de que un legrado mal hecho debería tener la posibilidad de que otra persona no objetora de conciencia y que sepa hacer el procedimiento se active, entre en acción. Es un diálogo amplio que sí se puede hacer y que hay que abrirlo. Yo creo que los pacientes son los que deben de tener la posibilidad de saber quién es el médico que está enfrente de él. Y esto también se puede ampliar, Leo, porque aquí entran muchas cuestiones éticas. Si el médico tiene algún contrato con alguna compañía farmacéutica, si el médico recibe dinero en el hospital por mandar pacientes. Es un tema amplísimo, siempre bañado con la ética. Pero vamos a concluir a tu pregunta. Me imagino que mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que el médico debe declarar si es o no objetor de conciencia y quizás a lo mejor en qué puntos. Yo hablé de homosexualidad, hablé de esterilización, hablemos de aborto, hablamos de eutanasia, que es un tema que tú sabes que a mí me importa mucho. Y esto también ha llegado a otros cauces, Leo. En Estados Unidos también ha habido demandas contra farmacéuticas, gente que trabaja en las farmacias, que no quiere vender la píldora del día siguiente, incluso a mujeres que han sido violadas, porque violan los preceptos religiosos del farmacéutico. O sea, yo no estoy de acuerdo con esas posturas, pero entiendo que sus convicciones personales los lleve a tener estas posturas. Déjame, perdón, Arnoldo, me tengo que ir rápido a una pausa, si me permites. Le pedimos una disculpa a Valeria Moy, que la íbamos a tener el tercer segmento, pero la verdad es que este tema creo que merece un segmento más con Arnoldo Kraus. Regresamos en un momento más. Qué buen tema, este asunto de la objeción de conciencia de los médicos, de los enfermeros. Por cierto, yo le he dicho, y lo reitero, yo estoy a favor del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo, pero estamos preparando para usted una mesa con gente que está en contra de este derecho para entender la otra parte de la postura, la otra parte de la moneda. Pronto vamos a tener esta mesa, se la vamos a tener aquí en La Hora de Opinar. Regreso con Arnoldo Kraus. Arnoldo, tú decías, yo sí estoy a favor de que los doctores declaren la objeción de conciencia. Siguiente pregunta, si no me equivoco, que tú dijiste es si debe de haber listas
donde se haga transparente esto, ¿no? Sí, yo pienso que sí, también eso acarrearía problemas. No importa que acarree problemas. Con la ética es frecuente que haya diferendos, si no, no sería la ética lo que es una empresa, una materia en la que nunca se llega a una definición exacta. Sí debe haber listas y en las listas pues es evidente que cuando estamos hablando sobre todo de temas como aborto, eutanasia, los objetores de conciencia lo hacen y yo lo respeto por supuesto, por motivos religiosos o por motivos morales. Ellos se decantan por esta vía, Leo Auditorio, y los que no se decantan por la vía de la religiosidad ni la vía moral, pues suelen no ser objetores de conciencia y suelen apoyar a las personas en determinadas circunstancias que también debemos de decirlo ahora, esto va a ser más importante cada vez, no solo con el aborto, porque vamos, la ética si tiene dos derivas importantes, es el inicio y el fin de la vida. Con el incremento en la tecnología, como decían en el segmento anterior, veremos que se requerirá que los médicos objetores o no objetores de conciencia decidan qué hacer con aquellos pacientes terminales. Este es otro tema, Leo. Y cuando quieras tener mucho auditorio me invitas y yo hablo sobre ese tema. Perdón por la broma. Pero esto va a ser muy importante, Leo. El inicio y el fin de la vida. Y con la tecnología habrá que decantarse otra vez. Entonces, lo que yo propongo es que haya un diálogo. Eso es lo que propongo. Y no es difícil. Yo creo que con ciertos criterios éticos, las instituciones deben de presentar 20 médicos ginecólogos objetores de conciencia y 20 médicos ginecólogos no objetores de conciencia. Y los pacientes saben a quién dirigirse. Esto es humano, esto suena bien, esto es factible. Igual, hay instituciones, Leo, que son absolutamente religiosas, las conocemos. Ahí los médicos son objetores de conciencia. Y recordemos que el poder de los médicos es tremendo, Leo, es tremendo. Esto que conté de Guanajuato es una triste y cruda realidad que sucede todo el tiempo. Y en un país en donde los sistemas de salud están tan mal, que funcionan tan inadecuadamente como el nuestro, pues la gente que no tiene el acceso a ir a medicina privada, en ocasiones, aunque el Distrito Federal, sí hay que subrayarlo, Leo, el experimento de realizar abortos con mucho éxito, lo hizo Ebrard, ha sido una gran experiencia que compite con la de cualquier país del mundo. Pero hay que abrir esto, Leo, hay que abrirlo, y yo creo que el paciente tiene derecho de saber con qué médico está tratando. Incluso yo voy más allá, preguntarle al médico si tiene contratos con farmacéuticas, si recibe dinero de los hospitales por mandar pacientes, si recibe dinero de los laboratorios por mandar pacientes, si es dueño de laboratorios. Todo esto se presenta pegado de alguna forma con la objeción de conciencia y habría que hacer una extensión interesante, Leo, muy interesante. ¿Cuál es el vínculo entre objeción de conciencia y la desobediencia civil? La desobediencia civil es un tema de objeción de conciencia bien interesante, ¿no? Desde Thoreau, desde Mahatma Gandhi, desde y por supuesto desde Clay. Clay fue un objetor de conciencia que no quiso ir a Vietnam. Sí, a Vietnam. Porque ahí decían, nadie me dice nigger, decía Clay, y él ganó. Sí, el juicio se llamó Clay versus United States. Igual, hay muchos juicios. Ahorita en Texas, sí leíste lo que ha sucedido. Sí, bueno, impresionante. Ya que van a hacer una ley para que pues, te puedan acusar de que tuviste un aborto a una mujer, cualquier persona, ¿no? Déjame, perdón, Arnoldo, porque me queda poco tiempo y sí te quiero preguntar esto. ¿Este tema de la objeción de conciencia tiene que ser regulado por el Estado o tiene que ser regulado por la propia comunidad médica? Por la propia comunidad médica, Leo. Porque vuelvo a defender la libertad de los pacientes, de los médicos que son objetores de conciencia. Déjame decirte que la Unión Europea de Derechos Humanos ha catalogado la objeción de conciencia como una situación válida para los médicos. Y considera que es un atropello contra los médicos prohibirles ser objetores de conciencia. A nadie le puedes prohibirle o ser objetor de conciencia, seamos claros. Y el Estado no tiene ningún derecho en este aspecto. Las instituciones son las que deben de abrir las posibilidades para el diálogo entre pacientes y médicos, médicos e instituciones, y pacientes y la propia institución, y es un
una cuestión institucional, gubernamental y también privada. Cada vez se firman más papeles cuando entras a un hospital. Sí, qué bárbaro. Institucional. Entonces, tu pregunta es buena. Las instituciones, Leo, es la respuesta. Ahora, déjame preguntarte en ese sentido, ¿qué deben de hacer las instituciones, los hospitales, las clínicas? Pueden tener médicos, enfermeros que sean objetores de conciencia, pero si va una mujer a interrumpir un embarazo, pues también tienen que darle la opción de que sí hay médicos dispuestos a hacer el procedimiento, y eso lo debe lo debe de obligar el Estado, lo debe de obligar el gobierno a decir, por ejemplo, en tal hospital tiene que haber también médicos dispuestos a hacer el procedimiento. Sí, lo que se dice en algunos códigos como el de Australia o Estados Unidos es que si tú eres un médico objetor de conciencia, tienes la obligación, y esto es importante, de no abandonar al paciente. No abandonar es un tema muy importante en medicina. Y el no abandonarlo es conseguir quien haga la maniobra que tú no quieres hacer, en este caso un legrado o ayudar a morir. Entonces sí, los médicos objetores de conciencia deberían de tener por obligación una norma en que yo no me comprometo a hacer esto porque mis principios morales, religiosos, mi libertad individual me lo prohíben, pero me exige la misma moralidad, lo voy a decir así, atender al paciente y enviarlo con un colega capaz que haga lo que yo no quiero hacer o no puedo. Híjole, está interesante eso porque imagínate, la persona no cree en esas cosas, pero le está recomendando a otra persona que sí lo puede efectuar. Es ahí una línea muy tenue, Arnoldo. Y yo te preguntaría también el punto de, pues, bueno, en fin, te pregunto sobre este tema de la línea muy tenue. La línea muy tenue, sí. Usé la palabra no abandonarle. Sí. Yo creo que en la universidad, aunque no se use mucho ese término, es un término que debe existir. Y yo siempre repito que tú como médico, yo ejerzo la medicina clínica, tu principal obligación es ser leal hacia el paciente. Puedes tener diferencias con él, estamos hablando de legrados, pero sigues teniendo que ser leal a él, aún en contra de tus principios, porque el principio fundamental de un médico es acompañar al paciente, estar con el paciente, salvaguardar la vida, salvar la vida y acompañarlo. La línea tenue puede no romperse si el médico actúa éticamente. Y no es que actúes en contra de tus principios, voy a ir más allá. No estoy de acuerdo con el aborto, pero esta paciente fue violada o es una paciente que quizás tenga una malformación, su bebé, que no tenga cómo mantenerlo y lo va a dejar en un basurero al día siguiente. Entonces ya desde el punto de vista humano tienes un compromiso con esta persona que está enfrente de ti. Y no se trata de hablar a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la eutanasia, sino siempre repito que hay que individualizar cada caso. Y eso, Leo, se ha perdido. La medicina en ese aspecto se ha perdido y la medicina institucional, creo que ya tenemos que cortar, no tiene tiempo de saber quién es quién. Entonces, individualizar al paciente que está solicitando, a la paciente y a su esposo, digamos que están acudiendo en pareja de hacer un aborto, bueno, tiene que ver con el vínculo que haya entre médico y paciente y no te traiciona siendo objetor de conciencia, ayudándole a la persona a seguir un camino adecuado. Arnoldo, en 30 segundos, ¿un objetor de conciencia debe de tratar de convencer al paciente, por ejemplo, de que no se haga un aborto? No, porque eso ya estamos hablando de cuestiones de proselitismo, voy a utilizar esa palabra, y de llevarlo a su red, de decirle, mira, Dios dice que no hay que hacer esto, son legados religiosos, y yo te conmino a que escuches los mandatos divinos. Pero con eso ya hay una cierta coerción. Antes utilicé la palabra el poder del médico, y el poder del médico cuando una persona está enferma es inmenso. La respuesta, Leo, no tiene derecho. Gracias, querido Arnoldo. Muchas gracias. Te veo pronto y te tomo la palabra de hacer ese tema. Gracias, Arnoldo Kraus. Gracias a usted. Muy buenas noches.